buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy en Enfoque toca hablar de actualidad conforme a las circunstancias que todos estamos viviendo en los últimos meses, pero queremos hablar de actualidad con un enfoque, nunca mejor dicho, con un enfoque un poquito más amplio, no quedándonos en lo que pasó ayer o en lo que pasará mañana, sino abriendo la perspectiva. Vemos nuestro vídeo. Estamos en un mundo en el que se adulteran las palabras, se estrujan, se violentan, se hacen piruetas con ellas y al final terminan aguantándolo todo. Son palabras de José María Rodríguez Oliazola, en un reciente artículo titulado La libertad para buscar respuestas, publicado, tal y como él mismo señala en su blog, apenas unas horas después de las declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá. Estamos en tiempos donde se ha perdido el respeto a las palabras y a la palabra. A las palabras, adulterando su significado sin ningún pudor, manipulándolas al servicio del propio interés o atribuyéndolas un contenido que no les corresponde. Y a la palabra, simplemente negándola, obviándola, retorciéndola como si fuera goma de mascar, adaptándola, en definitiva, utilizándola al servicio de intereses personales y sin tener en cuenta que ahí fuera hay una sociedad que es testigo y ha sido testigo de lo dicho y escrito. Hemos pasado del papel lo aguanta todo a que las palabras lo aguanten todo, y para ello hemos generado hasta un nuevo lenguaje y nuevos conceptos como las fake news, que no son otra cosa que la mentira, la de toda la vida, la que ha acompañado al hombre prácticamente desde su creación. La sucesión de elecciones acumuladas en los últimos 4 años ha generado un clima más que propicio para esta generación de nuevos comportamientos sociales que, aunque destacan en el ámbito de lo político, no hacen más que ser reflejo de una sociedad donde la inmediatez ha vencido a la reflexión. Los 140 caracteres a la lectura de un artículo de prensa, no decimos ya de un libro, el lo he visto en Twitter, a la capacidad de autocrítica y un debate televisado al conjunto de ideas que deben componer el ideario de un partido político. No solo hemos pasado del papel lo aguanta todo a la palabra todo lo aguanta, sino que estamos un paso más allá. La sociedad lo aguanta todo. Algo que parece contradictorio, sin embargo, con el individuo que se erige de esta sociedad, cada vez más individualista, más preocupado por sus derechos, por la defensa de su zona de confort, que sin embargo busca esa protección a su bienestar en las grandes afirmaciones, contundentes, sin aristas, que no plantean dudas ni cuestionamientos, que no dan lugar a críticas y que simplemente nos devuelven lo que queremos oír y ver. En esta sociedad conformista de apariencias inconformista, con unos líderes incoherentes que hacen bandera de la coherencia y donde la libertad se ejerce, como yo digo, y desde los posicionamientos que yo defiendo, toca conformar un nuevo gobierno que necesariamente nacerá marcado por estos valores. Hoy, en Enfoque, no nos proponemos hablar de política ni de políticos, sino de palabras y palabra. Les proponemos un momento para saber lo que hay de verdad y de mentira en tantas afirmaciones que se han venido lanzando en las últimas semanas y que se han asumido como verdaderas y que nadie ha cuestionado. Les proponemos libertad, la libertad para buscar respuestas. Hemos visto nuestro vídeo y lo siguiente que toca es presentar a nuestros invitados. Francisco Javier Díaz Reborio, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Gracias a vosotros. Fátima Guadamillas, vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo también por estar aquí. Y Francisco César García Magán, vicario general de la Archidiócesis de Toledo. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, cuando propusimos este enfoque a nuestros invitados, que por otra parte son conocidos de nuestra audiencia y son también veteranos, yo no sé si les sonó el tema un poco repetitivo, Javier. Bueno, a mí el tema me parece no solo repetitivo, sino una especie de bucle en el que estamos, pero eso también es normal porque desde el punto de vista político y jurídico-político también, y hasta a lo mejor económico, social, bueno, pues tenemos una serie de problemas en España que, bueno, es que están ahí, entonces como no los superamos, pues nos toca una y otra vez volver sobre ellos, pero eso no es malo, vamos, es malo que se enquisten los problemas, pero no es malo que tengamos que hablar porque hablamos de lo que hay, ¿no?
Hombre, la ventaja de tener a unos colaboradores como tenemos en Enfoque es que siempre le aportan ilusión y novedad en sus intervenciones. Fátima Guadamillas, vamos a entrar ya de lleno en esta conversación. Planteábamos algunas cuestiones en relación, por ejemplo, a la economía. ¿Todo lo que se está diciendo en clave económica se puede hacer, Fátima? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, qué? Por ejemplo, ¿se pueden subir los impuestos? ¿Se puede subir el déficit? ¿Se pueden hacer algunas cosas? No, el déficit ilimitadamente no. Con Bruselas, no. O sea, Bruselas va a limitar mucho la política económica que se puede hacer. Yo creo que afortunadamente, porque lo que impone Bruselas es retención en el gasto, retención del déficit y una especie de equilibrio presupuestario. Pero desde luego sí se puede cambiar la política fiscal. Y ese cambio de la política, bueno, de hecho la semana pasada a estas mismas horas, el martes pasado se anunciaba a eso de mediodía el pacto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y las bolsas dieron la primera respuesta. ¿Es todo tan automático o la economía también va por emociones? La economía va por emociones y la economía además tiene una inercia. Todo no ocurre automáticamente, va ocurriendo, pero desde luego si se une la inestabilidad de Cataluña a anuncios o perspectivas de un aumento de la política fiscal y en algunos casos, como por ejemplo todo lo que son las tecnológicas, pues desde luego va a tener sus repercusiones en un plazo de tiempo y además ya la economía lleva sufriendo por aspectos mundiales, por aspectos europeos, por aspectos que escapan a la política nacional y también por la falta de estabilidad en la política nacional. Entonces, acaba ocurriendo, aunque no sea de manera inmediata. ¿Nuestro Pepito Grillo va a ser Bruselas? Va a ser Bruselas en el tema de la contención del gasto. O sea, en eso va a ser y en la contención del déficit y demás. Pero nosotros tenemos un problema como país, que lo hemos comentado muchas veces, que son las altas tasas de paro, que no tienen que lidiar con ellas los otros países europeos. Y ese problema lo tenemos que solucionar nosotros y sobre todo tenemos que no agravarlo, porque las condiciones ambientales pues no ayudan a la creación de empleo, se está destruyendo empleo. Don César, los vaivenes políticos de los últimos meses, hablábamos en nuestro vídeo cogiendo esa cita de José María Rodríguez Olaizola cuando se le pierde el respeto a las palabras, ¿los vaivenes políticos de los últimos meses son mentiras o cambios de opinión? Hombre, de los últimos meses sí, depende a qué acotamos. Si acotamos a la campaña electoral, ya hubo quien dijo hace ya bastantes años, usted es muy joven y claro no se acuerda de eso, los demás sí, que las promesas electorales estaban para no ser cumplidas, más o menos que me corrija aquí el profesor Díaz Reborio si alguien no dijo eso. Entonces, bueno, yo creo que en el fondo cada uno dice o cuenta lo que su presunto electorado quiere oír, evidentemente. El discurso es un discurso que no va tanto a los objetivos cuanto a los medios, ¿no? Cuanto a los medios. Y bueno, ha habido algún cambio un poco preocupante y llamativo en el discurso de alguna persona con un cargo público importante, ¿no? En algún derecho fundamental. Por otra parte, me ha sorprendido también, decía usted, de las palabras y de los cambios, que por ejemplo en esta última campaña electoral, en estos últimos discursos, no se ha escuchado, yo creo que es la primera vez en hace bastantes campañas, por parte de algunos partidos, azotar de nuevo el espantajo, el fantasma de los acuerdos de la Santa Sede con España. Que el concordato. Sí, que no existe el concordato del 76. Sí, pero siempre se alude al concordato. Se saca el fantasma, por eso el fantasma, porque el pobre concordato está muerto y sepultado y bien sepultado. Entonces también sacan de vez en cuando al concordato, que no existe, y esta vez no se ha desenterrado el concordato. Entonces, pues me ha llamado la atención también en ese sentido. Bueno, pero se han sacado otros fantasmas. Sí que es verdad que a posteriori de las elecciones, las declaraciones de la ministra Celaá el pasado viernes. Sí, en efecto. Además es curioso en el contexto en el que las hizo, porque era un congreso en el que le habían invitado sobre precisamente la enseñanza concertada, ¿no? Y claro, fue como se suele decir, fue a nombrar la soga en casa del ahorcado, ¿no? Yo no, Dios me libre de hablar o de valorar el argumento que ella dijo sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando tenemos aquí a un técnico en Derecho Constitucional y catedrático como el profesor Díaz Reborio. Pero como dijo Monseñor Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal,
que por cierto es también del ámbito jurídico, ¿no? Yo sabía que el profesor Díaz Reborio, que él antes de ser sacerdote había estudiado Derecho, pues es un cambio, y él dice, yo cito a Monseñor Luis Argüello, dice, la lectura de ese artículo 27 de la Constitución, dice él, que lo corrige el profesor, se deduce lo que es la libertad de educación, lo que es la libertad de enseñanza, pero también está vinculado, al menos conectado directamente, ese derecho de los padres en esa elección. Hasta ahora así se había interpretado, incluso por gobiernos de distinto signo, era la praxis común. Luego la propia autoridad que lo dijo, pues bueno, quiso como mendar un poco la plana y tranquilizar ante... entonces, en ese contexto, yo no sé también si un posible, ya no electorado, porque se habían producido las elecciones, pero posibles socios de gobierno o posibles apoyos parlamentarios que se tengan en esta fase, pues también querían escuchar ello. Ahora, es un tema pues muy sensible, y es muy sensible por el número, por el volumen, por la proporción de padres que eligen eso. Y luego, 1 de cada 4 niños se está educando en concertada. Y luego, y esos son datos objetivos, doña Fátima, que es aquí la gran especialista en economía, lo que supone también de ahorro a las arcas del Estado. Claro, es muy fácil decir, bueno, nos cargamos la concertada. Oiga, usted, Estado, tiene que garantizar la enseñanza para estos niños con todo lo que implica del presupuesto y del desembolso. O sea, que tiene muchas perspectivas, no muchos ángulos el tema, no es solamente ese así en Pero recto. ¿se pueden mantener las declaraciones de la ministra? Vamos a aprovechar la presencia aquí de Francisco Javier, en el sentido de decir que la libre elección de centro educativo por parte de los padres no emana directamente del artículo 27. No, rotundamente eso es falso. Para aclarar un poco la situación, hay que decir, bueno, como estamos en la era de la posverdad, se ve que a veces se toma una idea y se muestra de una manera diferente a la que es. Lo único que ha dicho el Tribunal Constitucional, y además es evidente, es que no existe un derecho absoluto de los padres a elegir exactamente un centro educativo. ¿Por qué? Pero Porque bueno, las porque plazas derechos son, absolutos las como plazas, tal no existen. Exacto, primero porque derechos absolutos no hay, segundo porque las plazas, la oferta de plazas es limitada y por lo tanto pues las comunidades autónomas básicamente, porque esto tiene una parte de regulación estatal y otra parte autonómica, establecen unos criterios de admisión a los cuales los centros y sobre todo tanto los públicos como los privados sostenidos con fondos públicos pues tienen que someterse a esto. Pero a partir de ahí, el derecho a elegir la formación religiosa y moral acorde con las convicciones está en el artículo 27.3 de la Constitución. Y otro derecho muy vinculado, pero diferente, que es el derecho a elegir el tipo de educación, es decir, la educación privada, está en todos los tratados internacionales suscritos por España, para empezar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que literalmente dice el derecho de los padres a elegir centros distintos a los creados por los poderes públicos. Por lo tanto, el hecho de que los padres puedan elegir entre un tipo de educación y otro está en la Constitución. Es verdad que el tema de la enseñanza concertada es algo que tiene profundas bases constitucionales, aunque no está explícitamente señalado que tenga que haber enseñanza concertada. Lo que se dice es que los poderes públicos ayudarán a los centros que reúnan los requisitos que la ley establezca. Por lo tanto, que hay que emplear dinero público en hacer efectivo el derecho de los padres a elegir ese tipo de educación, que también se puede reclamar en la escuela pública, porque como sabemos la enseñanza de la religión, precisamente en el caso de la religión católica, porque lo dicen los acuerdos con la Santa Sede, no el concordato, pero sí los acuerdos que son tratados internacionales que vinculan a España, y en el caso de otras 3 confesiones con regímenes diferentes, pero que también existe, como la judía, la islámica y la evangélica, esas 3. Entonces, ahí, en la escuela pública, se puede pedir un tipo de enseñanza religiosa. Pero aparte de eso, está la orientación que los padres pueden elegir en centros, repito, distintos a los creados por los poderes públicos. Por lo tanto, es inequívoco, no solo es inequívoco porque esté en la Constitución, sino que está en los tratados internacionales, y si tuviéramos tiempo podría contar cómo cuando se elabora el artículo 27 de la Constitución, los ponentes, esto casi rompe el consenso constitucional, pero los ponentes, el ponente del Partido Socialista, Gregorio Pérez Barba, lo tiene contado en un libro sobre la elaboración de la Constitución, pues llegan a un punto ahí donde, como digo, casi se rompe ese consenso y llegan al siguiente acuerdo, que es decir, bueno, vamos a poner todo. Vamos a decir, la izquierda se centraba sobre todo en la enseñanza obligatoria, gratuita y universal. Y el centro derecha, pues
pues enfatizaba más cuestiones como libertad de enseñanza o los derechos de los padres. Pues se fue poniendo todo. Y lo que no se puso, se dijo, bien, vamos a poner otro artículo, que es el 10.2, donde se dice que todos los derechos de la Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales. Y como en los tratados internacionales no hay duda ninguna de que estos derechos están, esto estaba claro. De tal manera, se puede decir que la enseñanza concertada ha sido uno de los grandes consensos, y fíjense que en materia educativa, por desgracia, aunque algunos venimos diciendo que debería haber un acuerdo o un pacto educativo que permita que las leyes educativas no vayan cambiando cuando tiene mayoría el PSOE o cuando tiene mayoría el Partido Popular, pero ese acuerdo no existe, pero sí que ha habido algunos puntos que se han respetado siempre, y uno es la propia existencia de la enseñanza concertada, que está no al servicio de las empresas o al servicio de las instituciones, porque ahí estaría la libertad de enseñanza, sino al servicio de los padres, para que elijan para sus hijos el tipo de educación. Y esto es un consenso de décadas, ¿no? Con una acotación, si se me permite, que cuando se habla de enseñanza concertada, no solamente existe la enseñanza concertada religiosa, que parece que siempre se pone el punto de... Sí que es verdad que es la más mayoritaria, pero hay centros de iniciativa social, hay cooperativas de profesores que no tienen ninguna adscripción religiosa. O sea que cuando se dice que hay una campaña contra la concertada, también los otros ámbitos que se tienten las vestiduras, ¿no? Hablamos entonces de que quizás el cambio de opinión lo que quiere buscar es una generación de un estado de opinión. Sí, pero esa generación de estado de opinión yo creo que va también orientado a generar un cambio de opinión, y entramos también en la implicación y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, ¿no? Televisión, radio, prensa digital, porque yo creo que ha sobrepasado la prensa escrita, para, digamos, ofrecer paradigmas nuevos o modelos nuevos de sociedad o de cultura, de entendimiento del hombre y de su entorno, ¿no? Porque, está presente, yo creo, en el programa de algunos partidos, en sentido amplio, no solamente en modelos políticos que están ahí, que basta ver las noticias de lo que pretenden, sino en modelos sociales, en modelos educativos, como decía el profesor Díaz Reborio, ¿no? Pero ahí yo creo que, claro, y evidentemente el tema de la libertad de enseñanza, el tema de la libertad informativa, el tema, pues esos son, yo creo, unos sustratos o unos sustentos importantísimos de una sociedad democrática, ¿no? Precisamente en ese ámbito, ¿no? Ese ámbito de la libertad de enseñanza, como decía el profesor de Arreborio, esa elección, esa capacidad de elección, yo creo que es también un ejercicio de democracia en sentido amplio. Porque claro, si reducimos la democracia a ir cada 4 años, en el mejor de los casos, si no cada 6 meses, a depositar nuestra papeleta, pues es un pobre concepto de democracia, ¿no? En las llamadas democracias, corríjanme, las llamadas democracias populares, que tenían poco de populares y menos de democracias de Europa del Este, había votaciones, ¿no? En regímenes dictatoriales actuales también se vota, o sea que, porque haya una urna, pero sin embargo esa participación, lo que se dice ahora, de los ámbitos de la sociedad civil, en el control del poder, ¿no? Del poder político y la participación, ¿no? En esas políticas, pues yo creo que eso sí es un test, ¿no? O un desarrollo ulterior de lo que puede ser una sociedad, un sistema democrático. Esa participación, esa posibilidad de elección, ese control en otros ámbitos de la vida social, escuchar, ¿no? Esa iniciativa social a la hora de legislar, que es en definitiva lo que está en la base también, antes citaba el profesor Díaz Reborio, a los acuerdos de España con la Santa Sede. Es decir, mire, el Estado unilateralmente puede regular lo que es la relación con el hecho religioso, evidentemente, ¿no? Y de hecho debe regularlo, esa parte del derecho eclesiástico del Estado. Ahora, bien, si con las distintas confesiones, atendiendo lo que es la realidad sociológica del país, entabla un diálogo pues con cada uno de esos sectores, como se ha citado los acuerdos que está con la Iglesia Católica y otras confesiones, y que no se excluye que se abran a otros, pues digamos que es esa facilitación, sentido democrático, como el poder público pues habla con empresarios o habla con los trabajadores para llegar a una legislación que cumpla más esos objetivos de la sociedad. Entonces yo creo que volver a estatalismos o pretender una absolutización, que el Estado lo controle todo de la vida de los ciudadanos, yo creo que retroceder en ese sentido de democracia evolucionada, vamos, no sé, es mi opinión, ¿eh? No. Ya que ha tocado dos temas importantes,
César García Magán, como es el tema del acuerdo, los acuerdos de Estado entre España y el Vaticano y todo el tema del espectro constitucional. Vamos primero con esta parte. ¿Puede España romper unilateralmente los acuerdos con el Vaticano? Pues mire, no. No porque, como decía antes el profesor Díaz Reborio, los acuerdos de España con la Santa Sede son acuerdos internacionales, detrás son tratados de derecho internacional, que cumplieron todas las exigencias que marca la Constitución para los acuerdos internacionales que tiene España con otros estados o con otros sujetos de derecho internacional, y entonces se rigen por el derecho internacional de tratados, ¿no? Y en los tratados no se prevé esa posibilidad, en el articulado de los tratados. Por lo tanto, hay que ir a ese derecho internacional de tratados, y la vía que se abre es la de la negociación, la del diálogo, que fue la que se utilizó para cambiar, sustituir el concordato del 53, que ese sí era concordato, primero con el acuerdo básico del 76 y luego con los 4 acuerdos del 79, más un acuerdo posterior que se hizo en el 92. Se llegó a ese acuerdo, había una situación enquistada históricamente con el régimen anterior, porque el general Franco no quiso adaptar unas cosas que reiteradamente le pidió el Papa, San Pablo VI, y había una situación enquistada. El rey don Juan Carlos, cuando en el año 75, noviembre, cuando toma posesión, como hace su jura, su proclamación como rey de España, inmediatamente eso facilita ese bloqueo que había con el acuerdo del 76. Entonces habría que ir a una negociación, a un acuerdo. Y luego además eso es muy fácil decir, pues nada, rompemos con la Santa Sede y tal, bien, pero hay que ubicar y hay que encuadrar, yo creo, lo que eso significa. Vuelvo a lo que se decía, la naturaleza de estos acuerdos no es por un privilegio de la Iglesia Católica, es por la naturaleza de lo que es la Santa Sede, la Iglesia Católica, que es un sujeto de derecho internacional. Entonces esos acuerdos son tratados internacionales. Si España, si el Estado español rompe alegremente su compromiso, su palabra empeñada, en este caso con la Santa Sede, miren, en derecho internacional, en relaciones internacionales, aquí tenemos también dos expertos, las formas son muy importantes, las formalidades y las formas son muy importantes. Entonces, si España no cumple su palabra dada, su compromiso a la Santa Sede, ¿quién dice que mañana, si España tiene un acuerdo con el Reino de Marruecos o con Estados Unidos, igualmente no lo va a cumplir y unilateralmente lo va a romper? Entonces es perder credibilidad para España y para el Estado español y para su palabra empeñada, ¿no? Porque esto es como si usted tiene varios deudores y dice, a ti no te pago, los otros se ponen en guardia y dicen, a este no le pago, después me va a decir que tampoco me paga a mí. Entonces, si rompe así unilateralmente, ¿quién garantiza o quién no dice que mañana el acuerdo que tenemos firmado, no solamente yo con usted, sino con estos señores, si yo digo que no cumplo el acuerdo con usted, alegremente no me decir pasado mañana que con estos señores no cumplo el acuerdo? Por lo tanto, es algo que toca la credibilidad de España en la política internacional. O sea, que sea un flaco favor para España como nación. Sin duda. ¿Que se pueden cambiar? ¿Que se puede? Por supuesto que sí, como decía antes doña Fania, con la política de impuestos, ¿no? Fiscal. Claro que se pueden cambiar y de hecho se cambiaron, pero por el procedimiento adecuado. La violación o la denuncia o la violación unilateral, pues no. Ahora, ¿qué le queda a la Santa Sede? Pues bueno, hacer una protesta y no le queda más, no o sea, ¿qué bravatas las justas? Sí, claro. O sea, el pepito grillo de la economía va a ser Bruselas, y en este ámbito también en el sentido del Vaticano, que bueno, también todo tiene una medida. Profesor Díaz Reborio, ¿podemos ser un Estado federal? Bueno, reformando la Constitución, pues naturalmente podemos establecer un modelo federal. Eso no plantearía ningún problema, más allá de las dificultades que estamos constatando reiteradamente para esa reforma constitucional, dado que eso pues requeriría un consenso, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto, los modelos federales en el mundo han funcionado muy bien. Que no quiere decir que cambiar a un modelo federal, que no es ni malo ni bueno, es un cambio. No. Estados Unidos es un modelo federal, Alemania, Austria, Suiza, Canadá, o sea, hay grandes estados muy importantes que han funcionado muy bien. Entonces, bueno, eso es una propuesta que por supuesto está encima de la mesa. Además, yo creo que lo digo casi siempre que vengo, pues es llegado el momento de pensar en determinadas reformas constitucionales. Lo que hace falta saber también es si
esto va a generar el suficiente acuerdo, por lo menos como el de... O sea, primero, por lo menos como las mayorías cualificadas que se requieren para la reforma constitucional, que según la vía serían de 3/5 o incluso de 2/3, si vamos a ir a una reforma agravada, como creo que sería el caso, porque el propio artículo 2 de la Constitución más bien apunta a ese modelo autonómico. Y segundo, si eso alcanzaría acuerdos también necesarios. Yo creo que la única reforma constitucional que actualmente se puede llevar a cabo es aquella que contase, pues como mínimo, con el apoyo de los partidos constitucionalistas. Por cierto, la suma en este Congreso de los Diputados de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos está más o menos en esos 3/5, pero no llega a los 2/3. Sí que superaría esos 3/5. Pero es que aparte de eso yo creo que el consenso debería ser más amplio. Entonces, naturalmente, no consiste en hacer una reforma constitucional que vayan a rechazar otros partidos, incluso los partidos independentistas, con los cuales se puede estar en desacuerdo en cuanto a los fines, pero o sea, el verdadero problema es que han abogado por la ruptura, no por la reforma. Si entrasen en un diálogo sobre la reforma, pues, escuchar y ver esas propuestas. El problema del federalismo, desde el punto de vista de España, es que el federalismo es igualdad. Es igualdad entre los Estados miembros, idéntica representación institucional, idéntico nivel competencial, idéntico peso, por lo menos en lo jurídico. En lo económico, naturalmente, eso varía. En Estados Unidos se habla de federalismo asimétrico, pero el federalismo asimétrico tiene que ver con cuestiones sociales y económicas mucho más que con cuestiones jurídicas. En Estados Unidos vemos cómo Alaska, que es un estado casi despoblado, tiene exactamente el mismo peso institucional y las mismas competencias que California, que sería una de las potencias económicas del mundo, incluso si fuera un estado soberano. Bien, habría que ver si esto es realmente lo que queremos en España, si realmente todo el mundo, y sobre todo estos partidos nacionalistas, pues les parece adecuado que Cataluña tenga el mismo peso institucional y el mismo nivel competencial que, por ejemplo, La Rioja o Murcia o Cantabria, dicho con todo el cariño y todo el afecto a estas comunidades autónomas, pero que evidentemente, tanto desde el punto de vista poblacional, etcétera, pues tienen, o incluso económico, tienen otro, digamos, otro peso menor. Entonces, hay que ver si lo que necesita España es eso, o más bien, yo creo que lo que necesita es una profundización, tal vez con reforma, pero profundización en un modelo autonómico que tenemos, que ha funcionado muy bien durante muchos años, a pesar de que tengamos estos problemas en Cataluña o en el País Vasco, en otras comunidades autónomas es y ha sido enormemente positivo, y que se basa precisamente en la posibilidad de reconocer singularidades, de reconocer especialidades que la propia Constitución establece, como el derecho civil foral o como los derechos históricos de territorios forales que permiten en Navarra o en los territorios vascos, hablando de impuestos, pues un régimen fiscal absolutamente diferente al del resto de España, que nos puede parecer desde el punto de vista de la igualdad contradictorio, pero son reconocimientos que el constituyente hizo a la historia, ¿no? A una historia previa. Nuestra historia es muy compleja, nuestro Estado, es verdad que debemos saltar ese periodo franquista donde hubo un centralismo total, pero si vemos nuestra historia, pues nuestro Estado ha sido siempre descentralizado porque ha habido un peso histórico de los territorios diferente, si queremos. Entonces, yo no estoy seguro de que el Estado federal sea la solución, pero me parece muy bien que esté en el debate y que en el momento de plantearse una reforma constitucional se vea qué apoyos tendría esa fórmula. Por irnos al otro estadio completamente diferente, pasamos de lo blanco a lo negro, ¿se puede suprimir el Estado de las autonomías? Igualmente, reformando la Constitución se puede, en realidad, absolutamente todo, ¿no? El verdadero problema es que hay que mantener, por supuesto, esos, no problemas, sino justo al contrario, yo diría, la gran ventaja es que hay que mantener esos procedimientos. El problema es que algunos, como los independentistas, rompieron con la Constitución. Entonces dicen, no, yo me voy a independizar, pero porque lo voy a hacer unilateralmente. Y eso es lo que jamás se puede permitir. Por eso yo creo que en el caso de Cataluña, ahora mismo tenemos dos planos totalmente diferentes que ya debemos separar. Uno es el de hacer cumplir la ley, la Constitución y el Código Penal donde sea necesario, y para eso están los jueces. El gobierno y los poderes políticos ahí no tienen nada que hacer más que dejar actuar a los jueces, y otro es el plano político donde todo se puede debatir. En el extremo contrario, pues yo estoy en total desacuerdo también. Yo sé que hay muchas personas que pueden decir, no, pues las autonomías nos han traído tantos problemas, tanto gasto. No, vamos a ver, el gasto se realiza de una manera o centralizada o descentralizada.
O sea, los estados descentralizados no significa que sean más caros, sino que significa otra forma que de, se reparte el otra dinero forma de de otra gestión. manera. Yo creo que estamos en una comunidad autónoma que tiene mucho más peso, mejores servicios y más cercanos a los ciudadanos desde que existe como comunidad autónoma, ¿no? Como es el caso de Castilla-La Mancha, pero por poner un ejemplo entre casi todas, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido enormemente positivo. No quiere decir que no haya habido excesos, ¿eh? Y cosas que no se hayan hecho bien, esas hay que corregirlas. Yo no creo que haya que corregir el modelo, por supuesto, ni para reconocer la independencia, ni para a lo mejor un Estado federal, pero por supuesto tampoco para la recentralización. Pero tampoco creo que eso no tenga que estar en el debate. O que haya que decir, no, es que usted... No, vamos a ver. Proponer cosas contrarias a la Constitución no es inconstitucional si se acepta que estas medidas que se proponen se llevarán a cabo mediante una reforma constitucional. Lo que no se puede hacer es proponer cosas contrarias a la Constitución diciendo, y esto es así porque lo digo yo. No, el que proponga modelos contrarios a la Constitución tiene que aceptar, y esto es lo que a veces a los representantes políticos no les escuchamos, decir, ¿cómo piensa usted hacer esto? ¿No? Porque a veces a lo mejor que un partido que tenga 50 diputados diga, pues vamos a cambiar el Estado autonómico, sería como decir, bueno, usted en realidad es que piensa conseguir un consenso sobre su propuesta para que alcance los 2/3 del Congreso y el Senado, porque si es así está bien, si no es así, la verdad se ve un poco difícil o tal vez está usted haciendo demagogia. Sí, lo decíamos en nuestro vídeo, que parece que respondemos, cada vez más la sociedad responde a titulares cada vez más cortos y se profundiza poco en las afirmaciones que se hacen. Hemos tenido la prueba en los debates, ¿no? Son una especie de spots, de espasmos que tienen mucha aceptación por parte de aquel público que se siente reflejado, que escucha lo que quiere oír, pero que luego no hay ese ejercicio de reflexión, de crítica, de decir, vamos a ver, esto que dicen es verdad, esto que dicen se puede hacer. Por ejemplo, en materia económica, Fátima, hemos oído que, bueno, el incremento o sea, las reformas fiscales que se proponen, ¿se puede hacer reformas fiscales para un colectivo determinado, por ejemplo, en cuanto a rentas de patrimonio o a rentas de capital, así por así, sin tener en cuenta otras circunstancias? Bueno, se pueden, lo que pasa es que tienen sus consecuencias. Quiero decir, nosotros, la gran parte de los impuestos... El famoso titular, vamos a subir los impuestos a los ricos. Es que eso sí que es demagogia, claro, porque la gran parte de impuestos en España, en la mayoría de los países donde hay clase media, los paga la clase media. O sea, es la amplia clase media, la que tiene sueldos normales, la que va a haber subido pues el IRPF, etcétera, todos los impuestos. ¿Qué va a hacer como consecuencia de eso la gran parte de la gente? Reducir el consumo. La demanda interna en estos momentos es muy importante porque ya vemos que los mercados exteriores no tiran tanto de la economía porque la situación económica mundial, volvemos a decir, es un poco incierta. Entonces, si reducimos también la demanda interna porque subimos los impuestos, al final todo acaba en la creación de más paro. Y el paro es lo más antisocial que existe, porque es gente que aparte que tiene que plantearse la vida con muchas dificultades, que hasta su dignidad se ve afectada cuando no encuentra un puesto de trabajo, que estamos desperdiciando talento joven. Yo a eso, claro, desde la universidad a Javier le pasa lo mismo, nos preocupa mucho, o sea, que gente con su grado, con su máster, en el mejor momento para trabajar, para rendir, para motivarse, no tenga una oportunidad laboral, porque claro, estamos destruyendo empleo o por lo menos creando un entorno en el cual pues, las empresas no están dispuestas a invertir más y a contratar, lógicamente. Y las inversiones, pues lo están diciendo claramente, hoy lo decía SEAT, yo no voy a seguir invirtiendo aquí con esta situación, pero incluso la caída de la bolsa y otras empresas en general que se lo pueden plantear, ayer leía que están mirando hacia Portugal, a ver si tenemos Portugal ahí cerquita y más estable y con menos problemas y tal. Ha conformado un gobierno de izquierdas. Sí, pero está muy estable. No significa necesariamente... Exactamente, son las políticas que se anuncian. O sea, como ha pasado en Irlanda con todo lo que son las empresas tecnológicas y digitales. Pues muchas han ido allí porque han encontrado un régimen fiscal favorable, aparte de estabilidad. Entonces, eso quiero decir, esos experimentos que tienen tantas consecuencias sociales y tantas para la población, creo que hay que pensarlos muy bien y sobre todo porque ahora mismo estamos en un momento que se piensa muy en el corto plazo, en el Twitter, en el qué pacto hago, qué digo, porque probablemente hablábamos de la ministra,
Probablemente la ministra estaba pensando muy a corto plazo y ya está en ella, voy a hacer un guiño aquí, ¿no? O sea, quiero decir, entonces yo creo que la economía, y teniendo en cuenta las decisiones que pueden tomar las empresas, eso hay que pensarlo muy bien. Una preguntita para César. ¿Fue generoso Monseñor Luis Argüello cuando calificó las declaraciones de la ministra como de lapsus? Te he pillado. Yo creo que Monseñor Luis Argüello quiso dar un poco, como se suele decir, así popularmente, cuartelillo, ¿no?, a la ministra y darle una facilidad, pues, para que pudiera por ahí un poco rectificar, ¿no? Porque evidentemente creo que yo no vi yo no estaba allí, pero alguien que estuvo, creo que era un texto que llevaba escrito, y yo me imagino que era un texto pensado, pero bueno, yo creo que él fue generoso y quiso darle ahí quiso darle una salida. Vamos con más preguntas concretas, que yo creo que es lo importante para hacer una conversación más dinámica. ¿Se puede legislar la eutanasia obviando lo que dice nuestra Constitución sobre el derecho a la protección de la vida? Pues hombre, yo creo que ahí la Constitución dice lo que dice, ¿no? Y ese es un tema, por ejemplo, sería... Porque, bueno, primero que el tema de eutanasia, de lo que sé, una cosa es técnicamente, de un punto de vista jurídico, médico, ético, moral, la eutanasia, y lo otro lo que se dice así en lenguaje común. Ahí habría mucho que matizar, habría que llegar todo el tema de la posibilidad de rechazo, ¿no?, de medios extraordinarios, de paliativos, es decir, hasta llegar a lo que es eutanasia en el sentido técnico. Yo creo que hay un camino que se puede recorrer y hay un camino que cada uno puede optar. De hecho, está ahí el testamento vital, etcétera. Está protegida la Constitución. Lo que pasa es que a lo mejor se le pone a don Francisco Javier los pelos de punta. Se me ponen también de punta, ¿no? Porque luego vienen las interpretaciones. Yo comprendo que en ese momento de consenso, y gracias a Dios estuvo muy bien, ¿no?, hubo que elegirla como que legislar, pero por ejemplo tenemos el caso del aborto, ¿no? En el caso del aborto se entendía que la vida estaba totalmente tutelada, protegida allí. Y luego eso se ha deslizado por un plano inclinado, yo creo, y por un peligroso plano inclinado, porque desde el momento inicial, cuando se hace una despenalización, corríjanme aquí los entendidos, ¿no?, de 3 supuestos, y se asegura que solamente atendiendo a las circunstancias, es decir, sin negar en sí mismo la negatividad del hecho en sí mismo, lo que significa la vida, bueno, en una circunstancia se considera que en unas circunstancias que en 3 supuestos hemos llegado de eso a hablar de derecho, del derecho al aborto, en este caso de las mujeres, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, ahí pues hay todo un conflicto del nasciturus, etcétera. Entonces, a mí, sinceramente, la preocupación o el miedo, bueno, miedo no, porque los cristianos no tenemos que tener miedo, tenemos que ser siempre esperanzadores, pero sí la preocupación, el temor, me autocorrijo, no digo miedo, sino preocupación y temor, es ese, ¿no? Que se empiece pues hablando, diciendo que esto va a ser muy limitado, pero por la experiencia de lo que ha ocurrido con el aborto nos podemos utilizar por un plano inclinado. Y yo, miren, a mí me produce, se me pone la sensibilidad así cuando oigo casos de algunos países, de Holanda y de algunos países, donde ya menores, no solamente un adulto en una fase terminal, una persona, sino menores de edad, 10, 12 años, ¿no?, incluso en algunos casos dejando al margen al consenso de los padres, ¿no?, porque están en una situación pues de enfermedad grave, pero no terminal, con una componente psicológica y demás, se les ha aplicado la eutanasia. A mí eso me pone los pelos de punta, porque digo, bueno, entonces al final negamos a Dios, no aceptamos a Dios, pero le damos al médico, a la enfermera o al trabajador o trabajadora social que esté allí o lo que sea, el poder de Dios, que es el poder de vida y de muerte, ¿no?, de una persona. Entonces, bueno, y ya digo, ¿no?, y yo creo que ahí habría que abrir en ese sentido, sí, no digo un debate, pero sí un diálogo amplio. Sí, pero el estado de opinión ya se ha generado de una parte. Claro, pero en estos casos, como cuando son sensibles, porque cuando algo toca la enfermedad o el dolor de las personas o de las familias, y bueno, pues quien tienen enfermos en familia lo saben perfectamente, pues hay que tener mucho cuidado y hay que pensar, ¿no?, y hay que pensar con la cabeza, no con el corazón, ¿eh? Y yo creo que en esa campaña, no seamos ingenuos de
de cambio de mentalidad social y tal, con películas, con novelas, con casos, se ha apelado más a los sentimientos que a la racionalidad. Pero yo creo que hay que legislar, hay que pensar con la razón, no con el sentimiento así impulsivo. Siguiente pregunta para el profesor. Lo hago conscientemente, aunque muchos pensarían que le tocaría a César. ¿Se puede aplicar el IBI a la Iglesia Católica y no a otras entidades que hasta ahora mismo están exentas, sin romper o sin atacar lo que contempla la Constitución? Bueno, yo creo que hay un principio de igualdad en la Constitución. Por lo tanto, las instituciones o las entidades o las organizaciones sin ánimo de lucro que estén en una misma situación deberían tener el mismo tratamiento. El principio de igualdad nos dice no que haya que tratar todo igual, sino que hay que tratar igual los casos iguales y diferente los casos diferentes. Yo no creo que la Iglesia haya tenido en este ámbito privilegios, como algunos dicen, sino pues el mismo trato que otro tipo de entidades en situaciones similares. Y por lo tanto, evidentemente dentro de la Constitución caben otras soluciones, otras fórmulas desde el punto de vista de respuestas o del tratamiento fiscal a estos casos, pero sea la que sea tiene que ser igual. Pero si me dejas hacer también un comentario sobre la pregunta anterior, bueno, más bien una reflexión, por supuesto suscribiendo todo lo que ha dicho don César, pero la reflexión es que el Tribunal Constitucional hasta hoy, sobre la eutanasia apenas ha dicho nada porque no hemos tenido una regulación de eutanasia, vamos a decir, activa. Pero sí que ha dicho, por ejemplo, que no existe un derecho a la propia muerte. Y sobre el aborto, la sentencia de 1985, aunque es cierto que parece que en los debates constituyentes se apuntaba a que todos tienen derecho a la vida, incluía el nasciturus, y el tribunal en 1985 dijo que no, pero también dijo, o sea, lo único que ha dicho el Tribunal Constitucional en 1985 es que la despenalización en ciertos y concretos supuestos limitados no es inconstitucional. Pero aprovecho para decir que lo que pasa es que la legislación de 2010, la que habla del aborto como un derecho, está impugnada ante el Tribunal Constitucional del año 2010. Me parece, pues han pasado 9 años, ¿eh? Es escandaloso, vamos a decir, que cerca de una década el tribunal no haya sido capaz de pronunciarse. Y todavía añado una cosa más. Si el tribunal, para pronunciarse sobre esta ley, sigue su jurisprudencia del 85, diría que es inconstitucional. No estoy diciendo, Ana, porque como estoy diciendo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el tribunal vaya a declarar inconstitucional la ley de 2010. No sé lo que va a hacer, naturalmente. Creo que ni el mismo tribunal sabe lo que va a hacer porque lo debe tener ahí como congelado. Digo que si mantiene su jurisprudencia, lo declararía al menos parcialmente inconstitucional, porque esta jurisprudencia lo que se basa es que en casos concretos donde existe una justificación, la respuesta penal no debe o puede no producirse, y eso no es inconstitucional, que lo cual me parece algo muy diferente a reconocer el aborto como un derecho, que es lo que ciertamente el legislador ha hecho en 2010, pero en fin. Tal vez algún día tengamos una sentencia y podemos hacer algo por un enfoque para comentarla, ¿no? Comentábamos, nos sorprendíamos de que los seres llevamos 2 años, llevamos 9 años esperando la sentencia del Constitucional, ¿no? Sí. 5 minutos nos quedan y yo creo que casi hemos completado casi todas las preguntas que tenía planteadas. Yo creo que es el enfoque con más preguntas que he hecho y llevamos unas cuantas. Nos ha sometido a un examen, sí. En vez de examinar la pero da gusto escuchar. Los resultados de las últimas elecciones reflejan la sociedad que tenemos, Fátima. Se supone, en este momento, se supone que sí, claro. La gente, yo no creo que la gente se equivoque votando, ni la gente vota lo que quiere. Lo que pasa que reflejan pues muchos estados de ánimo por muchas cosas que han ocurrido, entre otras la repetición de elecciones, el cansancio, el que no haya un gobierno, el que... Entonces, es claro que reflejan lo que en este momento pensamos. Hay gente que niega es muy diverso. Hay gente que niega que la sociedad española sea lo que se va a ver en el Congreso de los Diputados el próximo 3 de diciembre, cuando se constituyan las Cortes. Bueno, otra cosa es que los líderes que tengamos den la talla que den, pero desde luego la gente vota lo que quiere votar. Sí, yo estoy de acuerdo. Por supuesto, las elecciones reflejan la voluntad popular en un momento dado. Aquí es cierto que nos encontramos con una situación de máxima fragmentación del voto y por lo tanto de máxima dispersión y de pues un Congreso mucho más fragmentado, pero no hay situación que no se pueda
afrontar en un modelo parlamentario y dentro de los parámetros de nuestra Constitución, pues a través de acuerdos, y lo que pasa es que los acuerdos pues tienen que ser estables y sumar determinada mayoría, y los acuerdos se pueden hacer de una manera o de otra, y de momento lo que hemos visto o lo que sabemos, pues de momento está como a 20 escaños de tener una mayoría suficiente, con lo cual pues no sabemos cómo esto se va a producir. Naturalmente, pero esto es una opinión personal, es decir, como constitucionalista, todo acuerdo que sume una mayoría es válido, pero también me parece que la radicalización no es buena y por lo tanto quizás un acuerdo más estable pues partiría de un entendimiento entre los partidos, que además han demostrado pues un mayor compromiso siempre con los valores constitucionales y con el modelo constitucional, y que por cierto es el que daría una amplísima mayoría sin necesitar 7, 8, 10 o 12 apoyos de los partidos más variopintos y localistas, porque ahora ya tenemos todo tipo de partidos. A lo mejor si Teruel existe, ha dado buen resultado, pues luego tendremos Soria también existe, Cuenca es importante, no se olviden de Guadalajara. Toledo, capital imperial. Algo así, ¿no? Y cierras tú el programa. No solamente los resultados reflejan esa sociedad que tenemos, nos representa, nos gusta. Bueno, por supuesto, los resultados y el Parlamento que, como se decía antes, que se va a constituir, ¿no?, es lo que se ha votado, y eso es principio, que eso tiene la legitimidad, por supuesto, sin duda, ¿no?, que le da a una democracia. Ahora bien, ahí yo creo que hay elementos un poco que... Dos ideas. Primero, yo creo que hay elementos que a mí especialmente me son un poco inquietantes, ¿no? Uno, esa representatividad legítima, porque ha sido votada, pero no pequeña, pues de esos partidos que lo que proponen es pues cargarse el Estado español, o sea, volar, y ahora están allí sentados con una legitimidad, pero que proponen a corto, medio, largo, no sé, depende cada uno, pues volar, ¿no? Volar la estructura desde dentro, dinamitar, gracias, doña Fátima. Y lo segundo idea, ¿no?, que sin duda, como decía el profesor, ¿no?, cualquier acuerdo que sume constitucionalmente es válido, pero yo creo que está la gran asignatura pendiente, que todos cuando están en la oposición critican, pero que cuando están en el gobierno nadie quiere abrir el melón de la ley electoral, porque de la ley electoral y de la reforma solamente se acuerdan todos, unos y otros, con H, como decía Unamuno, pues unos y otros se acuerdan cuando están en la oposición, ¿no? Porque a lo mejor con otra ley electoral, en fin, podría a lo mejor tener otra configuración sin duda ese Parlamento y no esa fragmentación que decía que se de la sí, que pero se para eso hablaba también antes. hace falta un consenso para acordar la reforma electoral. El problema es que cuando uno se siente beneficiado de la actual, pues no nos olvidamos, ¿no? Pero se percibe que tenemos una sociedad tan polarizada, sobre todo en algunos temas. Pues yo creo en el día a día, creo que lamentablemente se ha polarizado. Lamentablemente, como decía, se ha polarizado, y como decía doña Fátima, por una serie de circunstancias. Yo creo que en estas elecciones ha habido no poca gente que ha votado más con el corazón, con el sentimiento, con el impulso, que con un juicio más o menos, me parece, de razón. Lo cual, ojo, no estoy diciendo que no quite legitimidad al voto. El voto es el que es legítimo, las elecciones se han hecho, pero ha habido unos factores distintos, una circunstancia distinta, yo creo, en estas últimas elecciones, motivado de meses que llevamos de esas circunstancias. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Hemos cumplido casi el cuestionario, hemos cumplido también los tiempos. El día 3 se constituyen las Cortes, esa fecha sí que es esa, el día 3 de diciembre, pero veremos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a los tres y a ustedes. Buenas noches, volvemos la semana que viene.